Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. Varios personajes nos acompañarán durante esta mañana en la primera entrega de Punto Noticias. Ya la vemos también en pantalla, la economista María Alzaviteri, exministra de Economía. Con ella vamos a abordar la situación económica del país, las leyes económicas urgentes que están a punto de iniciar su segundo debate en la Asamblea Nacional y con las que el presidente de la República, el gobierno en general, pretende enfrentar la situación económica derivada del coronavirus. Además de estos pagos a la deuda que se han generado por parte de las autoridades económicas cuyos montos no han sido totalmente transparentados en los últimos días. Será una de las invitadas que nos acompañará en esta mañana durante la primera entrega de Punto Noticias Washington. Encantado, bienvenida entonces, economista. Bueno, estamos en pleno debate de la ley llamada de ayuda humanitaria. Yo comienzo con esto, preguntándole si en efecto cree usted que esta ley es de ayuda humanitaria, porque ya basta de haberle puesto ese título. Desde mi punto de vista, muy poco tiene de humanitaria esa ley. ¿Qué opina usted, economista? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Buenos días a todos quienes nos escuchan y ya por este medio a nivel mundial. ¿Sí? Así que hay que realmente notar esto, ¿no? Gracias por la invitación y efectivamente yo coincido plenamente con usted y lo dije desde el primer momento cuando vi el proyecto de ley. Me parece que realmente tiene muy poco humanitario, pero adicionalmente hay que verlo dentro del contexto de cómo se le envió paralelamente con otra ley. Entonces realmente aquí yo sí creo que es importante rescatar lo que hicieron visible los propios asambleístas de la comisión, al decir y al señalar que aquí había una propuesta que realmente respondía a la urgencia y a la pertinencia y había otra propuesta que respondía a hacer los deberes con el maestro de afuera, ¿no? Entonces, hay que plantearlo de esa manera, ¿no? Y definitivamente, si uno recoge, lo que pasa es que los ecuatorianos siempre como que dejamos los documentos y quedan en el olvido, ¿no? Pero si uno recupera el famoso documento de la carta de intención, se va a dar cuenta cómo está puntualizado uno a uno las propuestas. Ojo, en ambas leyes y en otros temas más que se van a manejar por decreto, que es más grave todavía porque ahí ni siquiera tenemos la posibilidad de que la ciudadanía acceda. Yo estuve revisando cuántas organizaciones se acercaron en la ley humanitaria a la comisión y son cantidades las que se han acercado. En cambio, por decreto no tenemos la opción absolutamente de nada, solamente el compromiso o la buena voluntad del gobierno, en el caso concreto del de los subsidios, por ejemplo, en el decreto de 883 que se prometió que iba a haber un supuesto diálogo y también ahí hay que hacer un cuestionamiento, porque lamentablemente estamos en un proceso que hay que definir todo lo que se nos propone. Primero hay que comenzar por definir, ¿sí? Y entonces definir diálogo. El diálogo para el gobierno nacional es realmente invitar a aquellos que están de acuerdo, es decir, eliminar cualquier tipo de conflictos o problemas que exista en la mesa, para que todos estén de acuerdo, ¿sí? Entonces no se invita, eso no es diálogo, no se invita a quienes tienen una propuesta. Entonces vamos a ver, como primer momento, el tema es que tenemos una entrevista y tenemos una ley que realmente debió haber sido, y que fue mi posición cuando fui llamada a dar mi opinión ante la Asamblea, que nunca debió haber pasado ni siquiera a ver la posibilidad de revisar artículo por artículo, que debió haber sido descartada en su planteamiento y por la exposición de motivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque adicionalmente significaba restarle tiempo. Hoy el tiempo es oro para nosotros en las decisiones. Y significaba restarle tiempo a la ley que sí debería haber sido discutida y que debería haber sido que no solamente los miembros de la comisión, sino todos los parlamentarios, todos los asambleístas, debieron haberse puesto paralelamente a trabajar en esa ley, porque esa es la que realmente nos debía de dar la respuesta a este tiempo inmediato. Yo he declarado que a lo que uno normalmente mira para la estrategia, para el planteamiento de estrategia, como es el corto, mediano y largo plazo, hoy hemos sumado el inmediato, que son respuestas a salvar vidas. Entonces, fíjense usted, esa ley humanitaria, o mal llamada ley humanitaria, era
la de la respuesta inmediata, la del tiempo inmediato. ¿Para qué? Para ganar espacio y tiempo a que se constituyan verdaderos equipos técnicos que van desde equipos de relaciones internacionales, porque escúchenme, no vamos a poder salir si no hacemos propuestas internacionales, pero como conjunto, ¿sí? Hasta definitivamente el diseño de los medios o de del nuevo proyecto o del nuevo acuerdo social con que vamos a enfrentar el proceso de producción. Y eso sí, definirlo para el corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo coincido totalmente con usted. Esa ley, como está planteada, no es la ley de apoyo humanitario, porque yo entendería y defino yo como apoyo humanitario la respuesta inmediata ante la pregunta inminente que nos enfrentamos. ¿Qué es primero? ¿Qué tenemos que salvar primero? ¿La vida o las relaciones comerciales, las relaciones? Entonces, por eso mi propuesta ha sido que el elemento que debió haber sido el centro de atención de la propuesta o de la ley humanitaria es la generación de un proceso productivo, de un proyecto de producción social, ¿sí? Que se aleje de los planes comerciales, empresariales, y construya un plan social con el objetivo de mantener a la gente empleada, que no significa asalariada. ¿Sí? A ver, explíquenos eso, porque es una nueva propuesta. Es decir, le mantengo a la gente empleada, pero no asalariada. ¿Cómo le pago? ¿Cómo lo sostengo? ¿Cómo demanda la población? No, me refiero al hecho de generar una opción en donde ya no dependamos de un patrón, de la concentración. ¿Por qué? Porque la visión con que se ha manejado la producción en el Ecuador ha sido una visión concentradora en una persona o en pocas personas como apropiación, no solamente de los medios de producción, sino del producto. Entonces, es la forma de comenzar a salir y de comenzar a hacer válida aquello de la economía popular y solidaria. Que entre paréntesis, en realidad, yo lo manejo siempre como la producción colectiva. Yo creo que ese es el verdadero sentido. El verdadero sentido es producir colectivamente de tal forma que salimos de ese entrampamiento de que los medios y el producto de mi trabajo se pertenezcan a una sola persona. Sino entendido. Que sea una. En ese sentido me refiero. Liz. Economista Viteri, buenos días. De saluda Licenia Espinel. Lo cierto es que esta ley está prevista a tratarse ya en su segundo debate este miércoles. Y por lo que usted dice, no tiene nada de contribución humanitaria, y bueno, es evidente porque la mayor parte de esta ley se financia de los recursos de la propia gente, de la clase media, de los que tienen un salario, no solo un salario fijo, no solo porque pertenecen al sector privado o al sector público, sino de todos en general. Pero también se ha incluido en esta normativa una sugerencia de una contribución sobre bienes inmuebles en el Ecuador de propiedades de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, algo que fue incluso motivo de polémica por parte de algunos sectores claramente determinados, como creo que está dirigido por el señor Lasso. ¿Qué tan importante hubiera sido que esto se incluya y que no solo sea del 2%, sino que sea un poco más tomando en cuenta la cantidad de recursos que hay en el exterior? A ver, justamente, usted ha topado el punto medular de por qué realmente no es una ley humanitaria, por qué no se dirige. Básicamente es porque definitivamente en este momento o esta ley iba destinada a buscar el origen de los fondos para poder enfrentar y poder hacer las inversiones que, dicho sea de paso, durante todos estos 3 años o con esta visión de gobierno se había abandonado, que es la inversión social, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y para enfrentar la pandemia que nos sumó algunas exigencias adicionales. Entonces, ¿realmente qué pasó? La disputa está en buscar dónde están esos recursos, ¿no? Uno de los recursos, una de las cosas es que definitivamente para reencauzar toda la reactivación, esos recursos, los recursos internos no van a ser suficientes, digamos, para la reactivación. Vamos a tener que efectivamente lograr apoyo internacional. Pero restando eso a un lado, de cara adentro, hacia adentro, de los agentes que componemos la sociedad ecuatoriana,
Claro, usted tiene una opción de verificar y decir, yo le puedo poner el costo a la mayoría de la población, o puede ser un poquito más humano, más humanitario, y buscar dónde está realmente la cantidad mayor de recursos para entonces tomarlo de ahí, porque no le voy a quitar al que tiene poquito o al que no tiene, porque el problema adicional es que ese sector no solamente que tiene poco, sino que a estas alturas no tiene. ¿Sí? Así no es. tiene. Entonces, buscar opciones, comenzaron a surgir las opciones y las opciones salieron. Es decir, si hay una opción de no afectar. ¿Y salieron dónde? Primero, en los recursos que tiene el Banco Central del Ecuador, sea por sus utilidades. Sin embargo, fíjese usted que no se ha hecho absolutamente nada a raíz de eso. Por supuesto, ¿suficientes esos recursos? No, tenemos que sumar más. Sí. Surgió segundo, las deudas en firme. Es decir, si hay otra fuente de donde se pueda sacar. Y tercero, surgió un análisis que lo venimos planteando mucho desde la perspectiva de nuestra visión humana del manejo de la economía. ¿Cómo es posible que en una economía que crece tan poco o que decrece o recesiva, existan sectores con una rentabilidad brutal, escandalosa, no solamente en los términos en que se está manejando, sino relativamente comparado con el resto de la economía? Entonces, ¿no le parece a usted que esa es otra fuente? Pero más aún, surgió un siguiente punto de análisis. A ver, durante décadas, por no decir históricamente, sabemos que el proceso productivo en el Ecuador ha sido un proceso concentrador. Por lo tanto, hay muchas familias, hay muchas unidades, digámoslo así, productivas, ¿no, verdad?, que han concentrado en patrimonio. Porque, oiga, a ver, escuchemos y entendamos bien. Una cosa es las utilidades del periodo que estamos en este momento tributando, y otra cosa es la concentración que por décadas hayamos hecho en nuestro patrimonio, que es la riqueza que tenemos. ¿Sí? Y que dicho sea de paso, en el Ecuador se ha dado un factor tremendamente inhumano, como es que este patrimonio se lo saque del país y que represente un ahorro que apalanca el desarrollo de otros países, o que, en todo caso, apalanca el desarrollo nacional, pero viniendo con otras características y con costos altísimos a través del mercado financiero internacional. Entonces, ese es el análisis que hicimos como alternativa. Yo creo que las personas a las cuales, por último, nos duele un poquito, pues, el rostro de pobreza en nuestro país. Entonces, se le dijo y se expresó. No solamente yo, lo han dicho todas los que tenemos un poquito de objetividad en buscar razones. Señores, es justo que se le cargue a quienes ya tienen la carga, a quienes ya tienen el problema de los resultados de un modelo económico aplicado concentrador, a quienes han sumado el mayor costo de la pandemia, costo incalculable, invalorable, porque son costos de vida, pérdidas humanas, además de todas las indignidades para el ser humano o el tratamiento de los cuerpos de sus seres queridos que hemos visto, y particularmente en Guayaquil. Significa, esa ley es inhumana, porque lo que yo lo he definido como que es la ley que implica la revictimización de las víctimas de un modelo económico y de la pandemia del COVID-19. Economista Elsa Viteri, me permite, justamente por esto quiero pedirle una reflexión, porque se está haciendo una suerte de aprovechamiento perverso de la coyuntura de la pandemia para implementar el modelo que no pudieron pasarlo en el mes de octubre.
Esta ley de regulación financiera fue negada en noviembre. Y sin embargo está durmiendo ahí el señor de los justos calladito, a lo mejor pretendiendo estratégicamente que pase en vigencia por el Ministerio de la Ley. Los créditos que anunció el ministro Martínez, que pagó diligentemente los bonos, no han llegado como lo anunció, 2.000 millones, sino 100 millones, sino que han ido llegando a cuentagotas, hasta que vayan cumpliendo el plan del FMI. Y consecuentemente esto es lo que debe ser cuestionado de manera potente, porque es un aprovechamiento perverso de la coyuntura de la pandemia por el coronavirus, economista. Quisiera insistirle a usted que nos haga una lectura de esta situación, porque la ley esta de regulación financiera la están guardando allí para pasarla por el Ministerio de la Ley. Ojalá no sea así. Ojalá la rechacen. Bueno, según vi en las noticias, hoy se hace el segundo debate. Hoy se hace el segundo debate, ¿no? ¿Verdad? En el Pleno. Por supuesto que ya escuché algunos detalles de forma que podían hacer observaciones para hacer lo que usted plantea. Es decir, que pase sin que sea validado, discutida o con una respuesta, porque yo creo que la verdad es que los asambleístas están entre la espada y la pared, ¿eh? Y están entre la espada y la pared porque hoy ya no hay posibilidades. O están a favor del pueblo o están a favor de las minorías. Eso es lo que significa esa ley. Entonces, para los asambleístas realmente hoy les llegó su turno. Ya no pueden desvirtuarse. ¿Por qué? Porque para el gobierno nacional le llegó su turno y sencillamente ya decidió. Y lamentablemente en estas situaciones ya vimos lo que pasó en octubre. Qué pena que realmente en octubre se desvirtuó la salida del pueblo en protesta, porque terminó derivándose hacia un único punto que fue los subsidios, cuando en realidad era un objetivo de análisis político y de cuestionamiento político mayor. Pero en todo caso, como ya lo he dicho en otras oportunidades, el problema es que en este momento la fuerza popular está en cuarentena. Pero ¿sabes cuál es el gran riesgo? Que primero la creatividad es inmensa. Ya hemos visto cómo comienza a utilizarse este medio, que yo a raíz de la pandemia es que he aprendido a utilizar esta vaina. Pero que me encanta porque deberíamos todos comenzar. ¿Por qué? Porque esta es la forma de no perder la posibilidad de organización popular. Entonces, segundo, ya existen cuestionamientos en el sentido de decir, a ver, la muerte es algo que viene con la vida. Por supuesto que hay que defender la vida. Pero ya me aterra el pensar que las tensiones sociales llegan a un punto de valorar que tú elijas el camino de tu muerte. Y eso es peligrosísimo. Eso es realmente duro, además. Pero en todo caso, yo no quiero que se tilde de que aquí estamos de ninguna manera, estamos simplemente analizando hechos que se están dando, ¿no? Y no vamos a ahondar porque esa no es mi línea. Esa línea no es la que yo promulgo. Pero en todo caso, lo que tú hablas en términos de el tema de esta ley, por eso es que al principio saqué y dije, ojo, aquí no hay que analizar la ley humanitaria sin analizar la otra ley. ¿Por qué? Porque es evidente. Aquí tengo yo mis papelitos. Yo sí guardo mis papelitos y yo reciclo. Así que yo reciclo la música. Pero aquí está, pues. Esto es lo que se firmó, pues. Y aquí están uno a uno los condicionamientos. Lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Y lo que es peor, hay un anexo, hay una acciones previas y metas estructurales, pues. La previa, lo que hicieron con decretos, ¿sí? Pero adicionalmente existe un cronograma de fechas, pues. Y esa fue la razón por la cual no hubo el desembolso, pues. Porque este cronograma de fechas que aparece aquí no se cumplió. Entonces, aquí, mis queridos compañeros, existen, encima, miren, aquí está otro, este es otro de los anexos y de los acompañamientos.
Aquí está hasta la definición, porque nos dan haciendo hasta la definición. Entonces esto no lo saco yo. Esto está a disposición de, bueno, lo ocultaron, no está a la disposición del público. Esto de alguna manera fue pedido, pero ya es público, ¿verdad? Y aquí están todos los avisos de la Presidencia de la República de lo que pasó con el decreto 873 y el compromiso de llamar a un diálogo para estructurar. Pero resulta que ahora, inclusive hasta eso, nos desayunamos de que ya están listos los decretos. Pero en todo caso, a ver, el tema es claro y sencillo. Esto hay que entender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como la posibilidad del deseo de reinstaurar el neoliberalismo en el país. Como lo planteé en la Asamblea, una prepotencia enorme, porque el pueblo ecuatoriano, desde la Constitución del 2008, definió claramente y lo dijo: nosotros queremos una economía social y solidaria. Y dijo, no queremos el modelo neoliberal. Hemos votado por programas de gobierno sucesivos y en todos los programas de gobierno se expresa. No es que ha quedado a la interpretación, no, aparece con sus nombres y apellidos. El descarte del modelo neoliberal, inclusive el programa de gobierno actual, que ya sabemos que no se ha cumplido, para nada está en vigencia. Pero en todo caso, esto es la reinstauración la pretendida restauración del modelo neoliberal, que han ido caminando, la ubicación de un ente de poder internacional a través del FMI para instaurar compromisos que supuestamente se tienen que cumplir. A mí me estremece la utilización de una emergencia para acomodar lugar, a pesar del rechazo, a pesar de las protestas, a pesar de que el pueblo ecuatoriano le dice no, salirse con la suya. Pero adicionalmente, eso en el plano de la formalización y de la ubicación, y como yo digo, de hacer legal lo ilegítimo, porque yo sigo con mi teoría que planteé hace mucho tiempo, de decir que la peor corrupción es convertir lo ilegítimo en legal, como fue lo que hizo Julio César Trujillo en la Constitución del 98, cuando la transitoria 46ª, me parece que era, ¿no? Permitió el salvataje bancario. Pero lo que permitió el salvataje bancario fue la acumulación de unos cuantos o de una minoría, hicieron su agosto, ¿no verdad? ¿Y qué pasa? Hay impunidad, no se puede perseguir. ¿Por qué? Porque no es ilegal, pues. Entonces, claro, el modo de proceder neoliberal, ¿cuál es? Hace legal lo ilegítimo para después lograr impunidad. ¿Por qué? Porque la definición de corrupción que automáticamente nos han hecho adoptar es todo lo que esté penado en la ley, pero resulta que la ley es un cuerpo legal o es un cuerpo institucional hecho por las minorías a su conveniencia. Entonces, en realidad, lo que tenemos es que hacer un barrido generalizado. En realidad, lo que tenemos que recuperar es la ética. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, no solamente, fíjese usted, es el aprovechamiento de la parte formal y de instaurar esa ilegitimidad como legal. Es adicionalmente el aprovechamiento comercial, pues. ¿Cómo es posible que si sabemos que la tradición, que la visión es que los precios a los cuales se comercializan los productos incluyen una apropiación y una renta exagerada? ¿Cómo es posible que no se haya hecho absolutamente nada para no mirar y no hacer una economía en función de los precios del mercado, sino en función de los costos de producción, pues?
Y ahí interviene un poco lo que yo le decía. Yo, de gobierno, ¿sabe lo que hubiera hecho? Emergentemente y transitoriamente, señores, ¿quiénes tienen los medios de producción? Los invito a producir conmigo. Yo financio, pero usted con su visión para producir X cosa, ¿necesita 10 operarios? No, yo quiero que produzca con 20. ¿Por qué? Porque yo, de mi precio, voy a sacar para mantener la posibilidad de eso. Pero adicionalmente, voy a bajar los precios. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me interesa comercializar con su marca. Entonces, si voy a vender pollos en fundas plásticas transparentes, no en la funda plástica con su marca. Si voy a vender atún con la lata sin marca. ¿Por qué? Porque hay una serie de costos inmersos que en realidad no son costos, que son la forma de apropiación. Entonces, ojo, no estoy diciendo que quiero estatizar ni que quiero quedarme con todos los mecanismos de presión. Lo que estoy diciendo es que en la inmediatez quiero que el qué, cómo y cuánto se produce sea una política de Estado, no un plan comercial. Y adicionalmente, eso significaría también, inclusive, dar el sustento y asegurar no solamente a la clase vulnerable, a la clase media y hasta a la clase alta. ¿Y sabe por qué a la clase alta? Porque mañana, si yo decido que todos los ecuatorianos en nuestra dieta pasar la emergencia implica que un día a la semana vamos a comer sardinas, pues a todo el mundo le aseguro que va a tener una sardina en su casa. Ah, que no me gusta la sardina, salado, va a tener que aprender a comer sardina porque no le voy a permitir que compre una libra de salmón que cuesta $12 y que implica salida de divisas, que es una de las cosas que también tenemos que proteger. ¿Por qué? Porque aquí está inmerso, adicionalmente, problemas de orden macroeconómico de esa visión empresarial que implica que lo primero que tenemos que corregir no solamente es saber de dónde van a venir la plata para poder sustentar la emergencia, sino cómo no sale la plata, pues, para defender la estabilidad, pues. Entonces, usted lo ha dicho, pues, van a tener que explicarnos que no son solamente cerca de 400 millones los pagados en la deuda interna. Pues. A eso iba, economista Viteri. Economista Viteri, a eso iba. Mi siguiente consulta. El economista, el ministro de Economía también, ex compañero suyo, Fausto Ortiz, dice que hasta el 7 de mayo de 2020 el ministro Martínez no solo habría pagado amortización por la deuda por $1.594 millones, sino que podría, lo digo en potencial, podría haber usado recursos de créditos de multilaterales que hasta esa fecha habría recibido el país para pagar más deuda. ¿Esto es así? A ver, yo particularmente no lo puedo afirmar porque lamentablemente yo soy parte de la ciudadanía, recibo realmente la información que está en el Banco Central, pero de lo que se registra en el Banco Central definitivamente implica que es así, o mejor dicho, por lo menos desde mi perspectiva, implica que algo me tienen que explicar. El economista Ortiz cita un cuadro del propio Ministerio de Finanzas y dice se reflejó la recepción de la nueva deuda por 639 millones, que por el monto podría ser reciente operación con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, allí pone un montón de cifras y un total de $1.755 millones destinados al pago de amortización de la deuda y pasivos del año 2020. Sí, definitivamente sí, por eso le digo, uno asume realmente por los movimientos y por dónde está registrado. Pero yo soy de las personas que siempre pido explicación a quien maneja las cosas. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando uno registra en las cuentas, puede ser que los criterios de registro varíen, ¿sí me explico? Pero sí, yo coincido. Ahora, qué bien que mi colega Fausto Ortiz haya comenzado a hablar y a decir estas existencias, ¿no? Yo la verdad es que, por ejemplo, sigo mucho los análisis y el análisis que hace, por ejemplo, el Observatorio de la Dolarización, porque creo que es gente responsable, gente que permanentemente está en la revisión y nos da datos confiables. Pero sí, efectivamente, cualquiera de nosotros que puede entrar a los registros del Banco Central y puede ver estos cuadros, ¿no verdad?, puede darse cuenta y presumir por los movimientos y por los registros que eso ha ocurrido. Pero yo particularmente preferiría que sea el propio ministro de Finanzas quien me dé la explicación, porque además corresponde, porque además el pueblo ecuatoriano, no todos tienen la facilidad de entrar y analizar estos cuadros.
y porque él es la voz oficial que tiene que explicarle al pueblo ecuatoriano. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Por qué salió esa plata? Esa es la parte. Es como, mire, hace poco me preguntaron cuál es el nivel de desempleo actual en el país. Y mi contestación fue, señores, hay que comenzar a presionar, porque el gobierno nacional nos tiene que dar los resultados, porque son los resultados oficiales. Ahora, por supuesto, los técnicos lo que hacemos es cuestionamos. ¿Por qué? Porque eso se construye, todos esos indicadores se construyen, tienen una base de construcción. Entonces nosotros cuestionamos, a ver, perdón, aquí me está pasando gato por liebre. ¿Se da cuenta? Pero hay que pedirle explicación a ellos, ¿sí? Pero adicionalmente, fíjese usted, efectivamente, en este momento, nuestra mayor preocupación es precisamente cómo se está yendo la plata, pero no solamente en el pago de la deuda externa. Cómo se está yendo el dinero sin saber efectivamente a dónde, para quién y por qué. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos importado tanto? Entonces, hay una serie de cuestionamientos ahí que valdría la pena, y por eso es tan importante que realmente recuperemos la institucionalidad de fiscalización para llamar, y más allá de fiscalización, de explicación, que recuperemos ese principio que constitucionalmente nos asiste a los ciudadanos, que es pedir explicaciones a quienes están ejerciendo la función pública. Aquí tenemos serios problemas. Mire usted, el desastre. Pero que, Dios mío lindo, ¿usted se ha dado cuenta que nos levantamos todos los días con un robo de por medio? ¿De qué me sirve que el Contralor diga que hay sobreprecios de 9.000%? ¿De qué me sirve si no se actúa y lo que se ha instaurado es una ley penal digámoslo así, del enemigo o del contrario? Porque aquí las leyes funcionan rapidito para el enemigo y el contrario. Pero son todas de excepciones para los amigos. Escúcheme, nosotros como ecuatorianos no nos importan los clubes de Toby, como digo yo. A mí el club de Toby no me importa. A mí lo que me importa es que me digan transparentemente y yo convencerme de que existe realmente un elemento punible. A mí lo que me interesa es que no haya impunidad. Pero adicionalmente, le interesa al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque yo creo muchísimo en que todas las acciones, todos los accionares de los seres humanos y más aún de los pequeños grupos que llegan al poder del Estado, tienen que reflejar una ética y una moral. ¿Por qué? Porque siempre el Estado va a acceder a un pequeño grupo y la diferencia va a estar si sus decisiones se encaminan a los objetivos de la colectividad social o si sus decisiones se encaminan al beneficio de unas minorías. Y más aún, ¿qué hace o qué de por medio, a quién de por medio lastiman en muchas ocasiones hasta llegar a la muerte para poder elegir discrecionalmente entre el pueblo o la minoría? Entonces, a mí lo que me asquea, me tiene, pero créame, desubicada. ¿Cómo es posible? Por Dios, estamos jugándonos, estamos decidiendo sobre la vida de otros. ¿Cómo es posible que se negocie la vida de otros? Eso no tiene nada que ver con técnica, tiene que ver, ¿sabe qué? Con sentimientos, tiene que ver con moral, tiene que ver con ética, tiene que ver con humanismo, por Dios. Es que eso es no tener el más mínimo sentido de humanismo. Mientras tanto, se rasgan las vestiduras con la solidaridad. Dicho sea de paso,
mal aplicada o mal definida, porque solidaridad no es lo mismo que beneficencia. Beneficencia es cuando uno regala lo que le pertenece. Solidaridad es ponerse en los zapatos de otro. Y esos mismos que hoy transan de esa manera son los que después regalan, es decir, hacen beneficencia, no son solidarios, hacen beneficencia con un lavado de conciencia, entregando a lo mejor un quintal de arroz para los pobres. Sin palabras. Guacho. Sin palabras, economistas, sentidas, sus expresiones muy explícitas, y por cierto las compartimos en su gran mayoría, porque evidentemente es el sentir también del pueblo ecuatoriano. Le agradezco, economista Elsa Viteri, María Elsa Viteri, por habernos acompañado, y nos quedamos con sus palabras, que las invitamos a que sean reflexionadas por nuestros oyentes a nivel nacional y a nivel mundial, como usted mismo decía. Hasta una próxima oportunidad, economista Viteri. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes y a la disposición. Yo me caracterizo no solamente por la parte técnica, yo soy muy humana, yo soy una mujer muy sensible. A mí me golpea la pobreza de mi pueblo. A todos, economistas, gracias. Ojalá las autoridades golpear a las autoridades. A todos. A las autoridades golpear. Así es. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Volvemos. Un abrazo a la distancia. Radio Libre solo nos manda usted. Punto Noticias.